República Dominicana, muy buenas tardes. Aquí estamos en este día lunes, iniciando la semana laboral y agotando la segunda semana de este mes, que es el mes 6 de este año 2025. Eso sí, con polvos del Sahara, extrañamente con lluvias también. Normalmente cuando vienen esos polvos, pues los vientos no son precisamente los de lluvia. Tenemos lluvias, así es que cuidémonos de una y de otra. Saludos, compañeros, ¿cómo están? Saludos. Domingo, caramba. Yo estoy bien. ¡Ey! Se nota. Yo estoy bien, descansado. Así mismo es, de lo más que sé yo, se ve de la Rosa y usted de lo muy galano. Gracias. Tranquilo, trabajando de temprano, de muy temprano. Así es, porque eso ayuda y dignifica. Señorita Jessie. Buenas tardes, feliz y honrada de compartir una vez más con este tremendo equipo y con toda la audiencia que nos brinda el favor de su sintonía. Agradecer como siempre a los que están conectados a través del canal de YouTube, Panorama FM, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, Panorama FM _DO, que se mantienen actualizados con todos los videos de la programación completa de esta plataforma. Así es, y como usted está dándole seguimiento a todas las informaciones que en muchos casos trascienden el ámbito de lo local, yo sé que muchos han estado conectando, viendo cómo las cosas se pusieron candentes en California, señores. Ahí vimos al reconocido zar de la frontera, que fue el designado por el presidente Juan Donaldo Trump, defendiendo la orden de Trump, las manifestaciones, pero también las agresiones. 2,000 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados para acallar las protestas ahí en Los Ángeles. Se amenazó incluso con arrestar al gobernador de California, a la alcaldesa de la ciudad también, que han expresado su abierta oposición al despliegue en un acto que a veces da connotaciones como de desesperación. Y yo pongo el tema sobre la mesa, pero además dejo una pregunta a propósito de lo dicho por este señor que fue Tom Hochman, que fue el designado por Trump ahí en la zona. Y con las amenazas, por supuesto, de apresamiento en medio de las protestas del gobernador de California. Mi pregunta es si los funcionarios locales o si el designado por Trump no exceden sus competencias con lo que ha sido la respuesta. Las cosas están bastante candentes, Domingo de la Rosa. Jessie, no sé qué ustedes piensan de lo que ha estado ocurriendo ahí en esa zona, que también provocó alguna reacción, por supuesto, de Canadá. Mira, ese puede ser el inicio del Waterloo de la campaña contra inmigrantes de Trump. Y lo voy a decir por qué. Trump no solamente envió 2,000 efectivos de la Guardia Nacional sin que lo pidiera el gobernador. Desde el 1965 no se había movilizado la Guardia Nacional para ningún estado sin que lo pidiera el gobernador de ese estado. Eso es lo primero, porque ¿cuándo lo pide el gobernador? Bueno, cuando le es imposible mantener el orden público con la policía local, que depende de la gobernación. La policía local no depende del gobierno federal. Eso es lo primero. Lo segundo es que Trump... O sea que sí se excedieron las competencias, evidentemente. Bueno, aparentemente, ¿no? Sí, hay un debate sobre eso, porque se supone que el ejército puede ser movilizado para allá a petición del gobernador. Bueno, Trump se va por un requisito legal y plantea que cuando hay una amenaza grave de terrorismo o de que excede la posibilidad de contención de la gobernación, pues se justifica esto. Pero hay algo más. Como el gobernador se había opuesto a la política de Trump y dijo que era innecesaria el envío de la Guardia Nacional, Trump lo amenazó con suspenderle, con algo que él está usando como chantaje, suspenderle la asistencia financiera del Estado, del gobierno central al Estado. Y no estamos hablando de cualquier Estado. No, pero ¿qué ocurre? Que el gobernador le contestó lo siguiente: mire, deje de estar hablando disparate, que nosotros somos los que le damos recursos al gobierno central.
la economía, porque hay economías grandes como la de Texas, la de California y otras que le producen más, tienen un excedente económico que le permite aportarle al gobierno central, contrario a la mayoría de las economías estatales que tienen que recibir apoyo financiero del gobierno central. Entonces, ahí es complicado porque California está definida como un santuario de la migración. Y los funcionarios públicos apoyan incluso su elección en el voto migratorio, en el voto de los inmigrantes que se han nacionalizado. Oye, señores, por eso yo digo que ahí puede iniciarse el fracaso de ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empresarios, del empresariado norteamericano no está de acuerdo con la embestida contra la inmigración. Ellos sí están de acuerdo con reducir el gasto del gobierno central, pero no con la política migratoria, porque al igual que toda esta economía... Por lo mismo que aquí. Por lo mismo, exacto. Sí. Toda esta economía se apoyan de la mano de la posibilidad de obtener un valor agregado de la mano de obra ilegal, a partir de que la mano de obra ilegal reclama menos derechos. Es así. Hay que darle seguimiento definitivamente como parte del conjunto de las políticas de Trump, ¿no? Que a veces a mí me parece el recurso del tema migratorio, por supuesto que son medidas muy desesperadas, pero parece que ha estado muy movido las informaciones internacionales y por supuesto el sábado amanecimos con la información de lo ocurrido, o no amanecimos, durante el sábado vimos lo que ocurrió por ejemplo en Colombia, también ha mantenido en vilo cuando en horas de la tarde un sicario abrió fuego contra el senador y precandidato, no era candidato todavía presidencial. Aspirante, precandidato, sí, contra Miguel Uribe Turbay. Recibió en el acto varios impactos de bala, se desplomó inconsciente, en estos momentos su estado es crítico y tiene toda una historia, por supuesto. El caso de Miguel Uribe, que por cierto, él está postulando por el partido de Álvaro Uribe, pero eso ocurre en un contexto bastante interesante que yo creo que vale la pena un poco reflexionarlo, porque es cuando se producen las reformas, cuando se producen las consultas populares, un escenario en el que se da este atentado, que podría ser muy, muy agitado en medio de lo que estaba planteando el gobierno progresista del pacto histórico. Por supuesto que sabemos que es el primero en casi 2 siglos, casi de la vida republicana de Colombia. Y ahí lo que se está proponiendo son varias reformas muy estructurales, muy significativas, que tienen que ver con la parte laboral, agraria, judicial, en fin. Sin embargo, no son pocos los que han salido a hablar y a tratar de hacer vínculos, ¿no? Con el oficialismo, con lo que ha estado ocurriendo, esas narrativas dominantes que salen de manera apresurada. Y yo lo que quiero recordar es que la verdad es que el caso de Colombia ha estado siempre matizado por la violencia, un país que lo ha sufrido de manera crónica para algunos, desde el magnicidio, que también vale recordar, del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, que fue en 1948 y que desató el conocido Bogotazo, recuerdan ustedes, y para la conspiración, por ejemplo, santandereana, en la que se intentó asesinar al mismísimo Simón Bolívar hace casi 2 siglos. O sea, que la violencia ha sido un factor de mucha omnipresencia precisamente en la vida política colombiana y un recurso bastante frecuente ahora, y con esto yo termino. Esto plantea algunas preguntas para los que de manera apresurada han salido a vincular, vimos las declaraciones de Petro, de los líderes continentales respecto a este caso, y todos, por supuesto, le están condenando esas acciones de violencia. Pero para los que se han puesto un poco a especular respecto a esto, yo preguntaría, ¿quién gana o quién pierde con un escenario político
turbio y con la promoción de una política de ríos revueltos en este caso, porque ese atentado se da justamente en este momento, horas después de un resonante triunfo judicial de parte del oficialismo con las propuestas que se estaba haciendo. Y por qué además un gobierno que tiene altos índices de aprobación, porque hasta este momento lo tiene todavía, tiene un respaldo que es organizado y que apuesta a una consulta popular para destrabar todo eso que ha sido una especie de impasse parlamentario, apostaría entonces a asesinar un candidato que no representa una amenaza directa en este caso, yo digo por las especulaciones en ese sentido, pero además, ¿cuáles sectores? Si vemos un poco la historia, por eso hacía la referencia de esos actos de los que no ha estado exento el propio presidente de Colombia, Petro, ustedes recuerdan lo que pasó en 2018, con un historial de violencia genocida y magnicida en Colombia, o sea que hay que verlo, no solamente en la coyuntura y el momento, sino que en el caso de Colombia, por ese prontuario de violencia, hay que ubicarnos en el contexto justo. Quienes han resuelto en el pasado sus propias luchas internas, ¿no? Resumiendo la aniquilación física de sus adversarios. O sea, eso nos da a nosotros una visión mucho más clara respecto al lamentable acontecimiento que quizás no libre el precandidato presidencial Uribe el pasado sábado. Bueno, yo debo confesar que yo no estoy claro con eso, porque por la característica de ello, no sé qué información hay nueva derivada de las investigaciones que tienen que generar. Especulaciones nada más. Ajá, todavía no hay nada. Entonces, no hay ningún resultado todavía. Sí se ha propuesto el pago de 300 millones de pesos colombianos a las personas que puedan aportar algún tipo de información, y quien disparó, que fue un joven de 15 años, está apresado, lo cual representa una pista importante y que podría arrojar algún tipo de resultado, pero todos sabemos que la historia política de Colombia siempre ha sido muy violenta y que cuando ocurre este tipo de cosas, siempre quien abre la boca, ustedes saben qué termina pasando. Entonces es bastante desafiante dar con los resultados en este sentido, pero lo que a mí me parece más curioso aún es que en esta etapa haya ocurrido este atentado, porque no estamos hablando de un candidato oficial, estamos hablando de un aspirante por parte de ese partido. Miren, hay un ingrediente que hay que tomar en cuenta, y es que hoy sale precisamente una información del expresidente Álvaro Uribe diciendo que su vida corre peligro allá en Colombia. Pero también hay otro ingrediente. Uno no sabe si eso por los vínculos que se les endilga con el narcotráfico y el expediente que tiene, o por qué. O por qué, ¿no sabes? Vamos a estar claros, estamos hablando de una persona que tiene un expediente. Pero definitivamente en Colombia se está dando una situación muy, muy delicada. Y yo quisiera no conectarlo, pero me parece, usando su frase, me parece curioso que después de esa reforma planteada por el presidente Petro y dada la reforma ya ejecutada en México y puesta en marcha, yo pienso que por ahí podría venir algo. Pienso yo, ¿no? Miren, especulando. Miren, hay una lucha y ahora quizás se me enciende un bombillo de la reflexión. Miren, en Colombia asume la presidencia un ex guerrillero, un hombre de pensamiento izquierdista. Esta es una novedad que viene definiéndose desde finales del siglo pasado, o sea, desde final de la década del 90. El primero en 200 años es progresista. Sí, pero que viene dándose en Latinoamérica, estos gobiernos, con Evo, Correa, con Chávez, el mismo Chávez, el mismo Lula. Entonces, en ese proceso hay una lucha que define primero el acomodamiento, o sea, la derecha ultrarradical, que se había acostumbrado a que la izquierda no tuviera participación en el poder, comienza a moverse de manera violenta. Observen que en Brasil
termina derechista. Claro, Bolsonaro. Bolsonaro con una herida porque hubo un ataque en Ecuador. Lenín Moreno, el traidor. Recientemente en Ecuador se asesinó fue asesinado un candidato presidencial. Entonces, es un proceso de acomodamiento que se define en toda Latinoamérica. Yo ni siquiera vinculo esto a la tradición violenta de Colombia. Me prefiero esperar lo que va a decir ese muchacho, porque él va a hablar. Sí, él hablará. Él hablará y van a obtener alguna información. Prefiero quedarme ahí hasta ver qué dice. Sí, pero sabemos que a lo largo de 7 décadas el recurso del paramilitarismo como mecanismo de control de los territorios y de las poblaciones, y con un impacto, por supuesto, en la política, es algo que hay que considerar en este caso, ¿no? Desplazamiento de cuántas personas, qué sé yo cuántas, cerca de 8 millones han sido desplazados, el exterminio de la Unión Patriótica, que es el partido surgido de las tantas incumplidas promesas de paz que tuvieron un avance bastante notorio, y que con la intervención después de Iván Duque, cuando ganó al propio Petro en esa contienda, lo que se puso fue una reversa. O sea, es ver todo eso como parte del contexto, el Plan Colombia como tal y la supuesta guerra contra el narcotráfico promovida por Estados Unidos. No sé, yo pienso que son muchos elementos, pero bueno, mientras tanto vamos a retrotraernos al ámbito de lo local. Domingo, ayer llevaban guindando así, de este alto, a Ángel Martínez. Y no es que yo quiero utilizar el tema, no, la parte del morbo. Guindando? Bueno, lo llevaban preso. Eso es dominicanismo. Eso es que me salió Villajaragua. No, ahí lo llevaban guindando de este alto. Al Ángel, al detective que no es detective, que según el FBI. Lo que pasa es que ahora, no solamente porque ya son casi 22 denuncias, querellas, ¿cierto? Sí, señor, sí, los términos 22. Jurídicos, sí, en este caso. Y la mayoría de estas son por difamación. El caso es que ahora, que fue encoada una por una señora que viene desde el 2013, que dice que hicieron cerca de 80 transferencias a nombre del hijo de Ángel, y que eso, dígame, de la Rosa, sería entonces lavado de activos. Y pienso yo que extorsión y lavado de activos no es lo mismo. Déjame interrumpirte ahí. Uh-huh. Yo dije por primera vez que el mecanismo de extorsión era triangular. Sí, claro. Yo lo dije desde la primera vez que era triangular, y van a caer otras gentes, no solamente el hijo de él. Sí. Van a caer otra gente que participaban en esa triangulación. Lo estoy pronosticando hoy. Claro. Entonces, aquí en este caso, esto difiere de la mayoría de las demandas que han sido encobadas al señor Ángel Martínez, que son, que además es de tipo penal, ¿no? Y por eso decía, la difamación, la injuria, se incluye chantaje, extorsión. O sea, no es lo mismo chantaje, extorsión, lavado de activos, que difamación, ¿verdad que sí? Entonces ahora eso es lo diferente, eso es lo distinto ahora, porque sería parte de lo que estaría enfrentando. Por tanto, yo creo que el cuadro se le complica al detective que no es detective, ni es investigador, ni ha estado vinculado a ninguno de esos instrumentos de la seguridad norteamericana, que era, según él, y lo dijo muchas veces en sus transmisiones, de donde se nutría para hacer sus investigaciones y para ufanarse de que manejaba tantas y tantas informaciones, el más informado. Entonces, yo creo que se le está complicando un poquitito el cuadro al señor detective que no es detective. Pero ahí aprovechemos al abogado Miguel de la Rosa, que está aquí. ¿Cuál sería la pena ante difamación? ¿Cuál sería la pena ante extorsión? ¿Cuál sería la pena? Si es penal, por ejemplo. No, las dos son penales. No, las dos son penales. Las dos son penales. Pero ¿cuál sería en ambos casos? Porque son aspectos diferentes. Mira qué es lo que pasa. Mira, es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que hay una condena por difamación en virtud del artículo 367. Hay otra
por injuria a través de la ley 6132. Pero ¿qué pasa? Que vino la ley 5307, recogió esas dos modalidades a través de los medios de comunicación y delitos de alta tecnología y le dio un aspecto diferente. ¿Cuál es el aspecto diferente? Que antes eran de acción privada, ahora son de acción pública, aunque tú lo puedes convertir, pero hay penas mínimas desde 1 año hasta 5 años, desde 10, 15 hasta 200 salarios mínimos en la condena. Ahora, cuando tú estás hablando ya de estafa, de lavado de activos, exacto, ya eso es otra cosa. No solamente penal, sino que ya hay un aspecto criminal que ya es diferente. Es más gravoso. Es ¿verdad? más gravoso todavía. Claro. ¿Entiendes? Y trascendería, por ejemplo, al simple impedimento de salida, en este caso, Totalmente. como medidas, porque eso es lo que digo, se le complica mucho. Mira, el artículo, hay un artículo que me decía un abogado sobre el Código Penal respecto a esto, que una vez invocado, e incluso con respecto a los pronunciamientos al presidente de la República, por ejemplo. Sí, ¿cierto, constitucionalmente él no puede, nadie, no él no. ¿Eh? Ningún dominicano puede abusar de la figura del presidente de la República ni de la vicepresidenta. Aquí eso se ha vuelto un relajo. Exacto. Pero lo establece la Constitución, que no se debe. Miren el lío en el que está metido Ángel Martínez. Miren, Está enmarañado el en hombre, adición a lo que dice el doctor, miren, cuando hay extorsión con la participación de un segundo, se define el tipo penal de asociación de malhechores. Oye, y él lo está definiendo, en varias de las querellas lo define, la asociación de malhechores. Segundo, el delito de alta tecnología entra para ser juzgado con una posibilidad de sanción distinta a la de la difamación y de la injuria. Sí, mismo. O sea, y el lavado de activos también es un tipo penal que entra en un abanico de sanción distinto a la difamación y la injuria. De todo eso, lo menos, o sea, lo más suave es el tipo penal de la difamación y la injuria. Ahora bien, suponiendo, y se lo dice un individuo que ha estado participando en esos procesos, suponiendo que él se quedaran, que esos 20 procesos se queden con la difamación y la injuria. ¿Ustedes saben lo que significa eso, señor? Que Ángel Martínez va a estar yendo a los tribunales hasta 2 veces al día durante años. Sí, porque son muchas las o que lo lleven domingo, porque es posible que por el caso más grave, que es el lavado de activos, lo dejen preso. Lo dejen preso. ¿Entiendes? Y entonces lo tengan que llevar, en vez de herir, llevarlo. Más alto que lo que yo dije. Más alto que porque además, y ahí por lo menos de mi parte, en este caso, si se determina también el involucramiento y que formaba parte de un grupo que desarrollaba esas acciones difamatorias de las que este hombre ha estado hablando, por paga y por el financiamiento de terceros, entonces yo creo que la cosa sería más larga de lo que tú estás planteando. Eso es extorsión. Extorsión. Y eso, o sea, que es muchos elementos. Oye, miren, señores, si participó otra persona, se genera el tipo de asociación de malhechores. Oye, oigan eso, si participó otra persona. Si él movió recursos de eso, participó en el tipo de lavado de activos. Oye, si le entró los recursos y lo movió en el sistema financiero, lavado de activos. Eso es una maraña. Mira, por tanto, el muchachito de su papi, el del detective que no es detective, podría también ser investigado. Porque la última lo arrastra por ese elemento, porque según esta señora habrá que investigar, claro, no estamos diciendo. No, es que hay otro, mira, yo te digo, mira, yo tengo informaciones. Yo tengo informaciones de otra gente que participaba en la recolección de dinero aquí y que le identificaban a él, a quién se le podía montar una campaña. Y él montaba la campaña allá. Sí. Cobraba a otro aquí y le enviaba el dinero a él allá. Una red Oye, delincuencial. Pero lo cierto es que ahí está
4 postes. ¿Qué puede haber ocurrido para que 4 postes se desplomen? Decían los DGCs que era un ventarrón, pero ese ventarrón tiene que estar vinculado a lo que se ha estado denunciando respecto a este puente. En fin, fue de baja intensidad. Domingo, tú que manejas el tema eléctrico, y por tanto no va a afectar los circuitos, por ejemplo, pero hay que ponerle atención al puente. Y con esto, vámonos con los comentarios de los compañeros. Vamos a ver qué nos traen. Jessy, te doy las buenas tardes. Buenas tardes Ivonne, y a toda la audiencia que se mantiene en sintonía. Una mujer más muerta en Higüey este fin de semana se suma a las 11 que hasta el primer trimestre de marzo se habían notificado. 71 mujeres fallecidas de manos de sus exparejas el año pasado, y nosotros continuamos viendo anuncios de políticas públicas infuncionales que no ¿Tienes algo que decir? Llámanos 809-472-9696. Panorama que 96. salvaguarden a las mujeres dominicanas, que no solamente se ven ellas afectadas, sino los hijos que dejan en orfandad. Miren, este fin de semana el Vatican News, que es uno de los medios oficiales del Vaticano, justamente en la coyuntura en la que el presidente Luis Abinader y su esposa se encuentran en Europa, en Francia específicamente, publicaron un comunicado que titulan Haití y República Dominicana, 2 infiernos para un mismo pueblo. En este comunicado ellos hacen una narrativa de las medidas migratorias que ha estado tomando la República Dominicana respecto al tema haitiano. Hablan de las 15 medidas que anunció el presidente Luis Abinader el pasado mes de abril. Hablan de las parturientas haitianas que se reciben en los centros médicos. Hablan de la manera en que se ha fortalecido la frontera del país con otras unidades también militares. Y de todo lo que sabemos que se ha estado llevando a cabo en el país para lograr de alguna manera solventar la cantidad de migrantes haitianos que cada vez consumen nuestro presupuesto. Un presupuesto que en el aspecto de salud anualmente, según el Servicio Nacional de Salud, representa $10,000 y $15,000. Un presupuesto en el tema educativo que deja a niños dominicanos sin acceder al sistema escolar, a los planteles escolares por falta de espacios, y ni qué hablar de la gestión de la educación del país, que eso también tiene un aspecto importante. En esta narrativa que ellos hacen, parten de evaluaciones que han hecho misioneros que han venido a la República Dominicana y que según ellos han tenido levantamiento de información para poder dar informaciones, valga la redundancia, que implican incluso a que la República Dominicana llega a matar de hambre y de sed a los haitianos que son capturados con el tema de las políticas migratorias del país, y llaman este aspecto dentro de la narrativa que nosotros estamos cazando a los haitianos, que la República Dominicana está cazando a los haitianos. La República Dominicana ha sido transparente con el tema migratorio. La República Dominicana tiene regulaciones migratorias y nosotros tenemos que respetarlas. La República Dominicana permanentemente en todas las cumbres internacionales y en la presencia ante organizaciones de las que es parte, ha mencionado que nuestro país no cuenta con los recursos para asumir la crisis de Haití, y se ha mostrado en la solidaridad de poder ser parte ante la respuesta de una crisis que está asumiendo un país que lamentablemente lo está hundiendo, y es una realidad que ellos tienen, que toman a la República Dominicana como punto de partida para salir de la frustración y de esta crisis de hambre, de esta crisis de violencia que está viviendo Haití ahora. Claro, esa parte se entiende, pero nosotros no somos los responsables de asumirlo. La carta que envió el gobierno dominicano, con la anuencia, por supuesto, de los exmandatarios ante estas diferentes reuniones que han estado sosteniendo, habla de la responsabilidad de República Dominicana con el tema de los derechos humanos de estos migrantes haitianos. Lo que queremos es regular la migración de nuestro país y regular
que nosotros dejemos de invertir en ese más de 1 millón de haitianos que están en nuestro país consumiendo nuestro presupuesto, ocupando los puestos de trabajadores dominicanos que no tienen con qué llevar el pan de cada día a sus familias. Ojalá que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el gobierno dominicano emita una respuesta ante esta comunicación y estas narrativas que no tienen nada que ver con la verdad de cómo se está manejando el tema migratorio en la República Dominicana, como lo es el Vatican News, que hay que decir que es un medio oficial del Vaticano, y una potencia como esta, para un pueblo también que es bastante católico, necesita respuesta, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de la iglesia aquí, en la República Dominicana.